Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a IMAT, Matemáticas y más. Y hoy una clase más de física. Vamos a ver movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Y vamos a ver algunas propiedades también. Bueno, en este capítulo vamos a ver que el estudiante va a tener pues la capacidad de reconocer los elementos del movimiento, además de los cálculos de las diferentes variables del MRU, tiempo de encuentro, tiempo de alcance e interpretar algunas gráficas. Entonces, sin preámbulos, vamos con todo. Tipos de movimiento. Pues sabemos que en la mecánica existen tres tipos de movimiento. La primera es el movimiento traslacional. Aquí tenemos un ejemplo de un motociclista moviéndose en línea recta. Movimiento rotacional, por ejemplo el trompo, ¿no? Vemos que el trompo gira sobre su eje. Y el movimiento vibracional, que sería, por ejemplo, las partículas de un sólido, que están siempre vibrando. Ahora veremos los elementos del movimiento. Gracias a estos elementos que vamos a determinar, vamos a poder mencionar ciertas propiedades de la física, poder entenderla mejor, la cinemática, por ejemplo, la ubicación de una partícula en el espacio, etcétera, etcétera. Por eso nosotros ya habíamos estudiado lo que son los vectores. Recordar que los vectores son un segmento con dirección. Entonces, aquí en nuestro sistema tenemos lo que se menciona sistema de referencia. Tenemos una persona con un reloj. Esto va a determinar el tiempo que va a transcurrir de que una partícula o un cuerpo se mueva de un punto a otro. Por ejemplo, aquí tenemos una partícula que se ha movido a través de esta trayectoria desde A hasta B. Entonces, mencionamos al vector R sub i, que es este de aquí, que sería la posición inicial en la cual nosotros vamos a estudiar este movimiento. Vamos a considerar este punto como punto inicial o posición inicial. Y después tendremos R sub f, que sería la posición final. Ya vemos la partícula que va a pasar por esta trayectoria y vemos que se encuentra ubicado acá, el punto rojo. También vemos que la resta de estos dos vectores nos va a dar el desplazamiento. ¿Cómo se calcula vectorialmente? R sub f menos el vector R sub i. Vamos a considerar a D como la distancia, que sería la longitud de desplazamiento, o sea, el módulo. El módulo del vector desplazamiento, que sería este que está aquí, nos da la distancia. Acuérdese muy bien del reloj que nos mide el tiempo, ya lo hemos mencionado. Nuestro sistema de referencia, que sería todo este sistema, la persona que está en tierra en este caso. Y el móvil, que sería la partícula que experimenta el movimiento, ¿no? Esta trayectoria que se está moviendo a través de toda esa longitud. Ahora veremos lo que es la velocidad media. Para eso, ahora tenemos nuestro sistema de referencia en coordenadas X y Y. Entonces, vemos que una partícula se mueve a través de esta trayectoria color verde, ¿cierto? Donde vamos a estudiar una posición inicial R sub i, R sub 1 en un tiempo 1 y R sub 2 en un tiempo sub 2, donde la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. En este caso, si ustedes se dan cuenta, aquí en este punto, la velocidad sub a, en este punto A, es tangente a esta curva. Mientras cada vez que va avanzando, siempre va a ser tangente la velocidad en cada punto. En este caso, es tangente a este punto, ¿ven? Entonces, en la posición R sub 2. Como vemos, la diferencia de estos dos vectores es este vector de desplazamiento, donde el vector de velocidad media será
paralelo al vector de desplazamiento. Vamos a ver la suma vectorial. Tenemos el vector velocidad A. Lo vamos a poner aquí. Y también el vector velocidad B. Lo que vamos a hacer es hacer la suma vectorial de estos dos vectores. Y vamos a tener la velocidad media, que sería justamente este vector. ¿Cómo se calcula? La velocidad media es el vector desplazamiento en cierto intervalo de tiempo. Acuérdense que hemos medido el tiempo en A y el tiempo en B. Sería la diferencia de esos tiempos. Entonces, su unidad sería en metros por segundo de la velocidad media. Ahora hablamos de velocidad, que sería como la velocidad instantánea, pero se conoce como velocidad, ya no se puede redundar. Entonces, nuevamente nuestro sistema de referencia X y Y. Aquí tenemos a nuestro observador con su reloj. En este caso, R0 sería la posición inicial, R0. En el punto P0, vemos que esta partícula va a hacer este movimiento tipo circunferencial en esa trayectoria, donde va a ir variando hasta un punto R1 en el punto P1, ¿no? O sea, la posición R1 aquí. Entonces, para este caso, de esta posición inicial y esta posición final, tenemos un vector de desplazamiento. Pero, ¿qué pasa si ese vector de desplazamiento lo vamos cada vez achicando? O sea, vamos a tomar un intervalo de tiempo mucho más pequeño que tomamos aquí, para esta trayectoria. Entonces, medimos el tiempo aquí, en este vector naranja, nos va a dar este desplazamiento naranja. Pero ¿qué pasa si lo hacemos más rápido? Entonces vamos a tender a hacer el tiempo a 0, o sea, un tiempo muy pequeño. Cada vez que el tiempo se va acortando, si se dan cuenta, el vector de desplazamiento se va haciendo paralelo a la posición, a la trayectoria. Entonces, acuérdense que el desplazamiento es paralelo a la velocidad media, pero como esa velocidad media va a ir tendiendo a 0, entonces se va a hacer tangente también a la trayectoria, donde sus unidades van a ser en metros por segundo. Entonces, ahora hablamos de rapidez media. La velocidad es un vector. En cambio, hablar de rapidez es hablar de un módulo, del módulo del vector velocidad. En este caso tenemos un nuevo sistema de referencia con un nuevo tipo de movimiento. Entonces tenemos todo este recorrido que está aquí y tenemos una posición inicial y una posición final. El desplazamiento es la resta de estos dos vectores. Por eso lo tenemos aquí de rojo. Y la velocidad media es paralela al desplazamiento. La distancia es el módulo del desplazamiento. Y nosotros tendremos que la rapidez media, que ahora sí ponemos con barritas porque sería el módulo, sería la distancia, que es el módulo del vector desplazamiento, entre el tiempo, donde sus unidades van a seguir en metros por segundo. Entonces, diferenciar dos cosas. Una cosa es vector. El vector es su módulo más dirección. Y la rapidez solo es la cantidad, o sea, solo es el módulo. Aceleración media. Nuevamente, nuestro sistema de referencia X y Y con nuestro observador, con su reloj, vemos en la posición
que tenemos aquí de azul, R en el punto P y R' en el punto P'. Vemos esta trayectoria que hace la partícula de color negro. En cada punto, la posición de posición P y posición P', vemos que la velocidad es tangente en cada punto. Entonces, para determinar cómo es ahora la aceleración, hacemos el álgebra vectorial de estos dos vectores. Para esto necesitamos hacer la diferencia. La resta de estos dos vectores nos va a dar este vector de color negro, donde este vector está apuntando al centro de esta concavidad o de esta trayectoria curva. Entonces, la aceleración será paralela también a este vector de variación de velocidad, donde determinaremos que la velocidad de la aceleración media es el cambio de la velocidad respecto del tiempo. O sea, cambio de velocidad sería la velocidad media entre la variación de tiempo, donde sus unidades serán ahora en metros por segundo al cuadrado. Movimiento rectilíneo uniforme. Ahora sí, teniendo en cuenta que conocemos todos los elementos de la mecánica del movimiento, o sea, de la cinemática, ya podemos determinar un tipo de movimiento, en este caso el MRU. Entonces aquí vemos una motocicleta en diferentes tiempos que se va desplazando en una línea recta. Vemos que es constante su velocidad. ¿Qué significa que sea constante su velocidad? No solamente en cantidad, sino también en dirección. Vemos que en posición x0, x1 y x2 mantiene la misma velocidad. Y vemos que en tiempos iguales va a recorrer distancias iguales. Entonces vemos que el movimiento rectilíneo y uniforme entre intervalos de tiempos iguales se recorre distancias iguales. Es lo que acabo de mencionar. La celeridad media es constante e igual al módulo de la velocidad. Entonces calculamos la velocidad media. Aquí es la variación de la posición, está variando la posición respecto al tiempo. Aquí tenemos algebraicamente posición final menos posición inicial final menos inicial y tiempo final menos tiempo inicial. Para esto vamos a considerar que el tiempo inicial en nuestro reloj fue 0. Así eliminamos este t sub 0. Y además hacemos un cambio de variable considerando que la velocidad media va a ser la letra v para facilitarnos este cálculo. Entonces paso a multiplicar el t a la velocidad media, que ahora es v, y nos queda que es igual a x menos x sub 0. Para finalmente tener la ecuación del movimiento, pasamos a x sub 0 al lado derecho de la ecuación y tenemos la ecuación del movimiento. En este caso, ahora veremos las gráficas del MRU. Utilizaremos la gráfica posición versus tiempo, x-t, donde ya tenemos la ecuación del movimiento, que ya le habíamos determinado. La posición final es igual a la posición inicial más la velocidad media por el tiempo. Aquí tenemos dos tipos de gráficas. Una donde la velocidad es positiva. Tenemos una recta lineal, ya que esta es una ecuación lineal, donde el x sub 0 siempre será el punto que corta el eje x, en este caso. Recordando que ahora tenemos posición versus tiempo. Además, la tangente de alfa es positivo.
por eso la velocidad es positiva. En este caso tenemos también posición versus tiempo. En este caso, la tangente de alfa, que es el ángulo que forma la horizontal con la recta, es negativa. Por eso su velocidad es negativa. Para hacer un recordatorio, la tangente de alfa sería este cateto opuesto entre cateto contiguo o cateto adyacente, donde tendríamos variación de posición entre variación de tiempo, observando las rectas, las gráficas. Entonces, nos da que la velocidad sería la variable que va a ser, en este caso, constante en cada uno de las dos gráficas. Es importante reconocer el tipo de gráfica el que vamos a estudiar para cada tipo de problema. En este caso utilizaremos la gráfica de velocidad versus tiempo. Aquí tenemos que la velocidad o velocidad inercial siempre es constante. Entonces tenemos la gráfica B-T para el MRU. En este caso vemos una velocidad positiva. Es una recta paralela a la recta temporal. Es paralela, en este caso, en la parte positiva del eje X para arriba. Y vemos otra gráfica igual, pero su velocidad o rapidez es negativo. Tiene un valor negativo bajo el cero. Entonces su velocidad será negativa. Bueno chicos, ahora vamos a ver lo que son unas ecuaciones auxiliares para lo que son movimientos simultáneos. O sea, cuando dos móviles o dos partículas se van a encontrar o se van a separar. En este caso vemos el tiempo de encuentro, donde el tiempo de encuentro vemos al móvil azul y el móvil rojo están viajando en direcciones opuestas, con velocidades A y velocidad B. Entonces vamos a ver que van a estar separados por una distancia D y el tiempo para estos dos móviles es el mismo. Entonces ese tiempo que demoran en encontrarse será esta distancia entre la suma de sus rapideces. Ojo, hablando de rapidez, es el módulo de la velocidad, solo la cantidad, la parte positiva, ¿no? Ahora el tiempo de alcance. Vemos dos móviles que viajan con la misma dirección, pero uno está viajando con mayor rapidez que el otro, si no, uno no lo va a poder alcanzar. En este caso, el azul viaja con mayor rapidez que el rojo. Al inicio están separados por una distancia D, y después de un tiempo que será el mismo para los dos, este tiempo de alcance se va a determinar como la distancia entre la diferencia de las rapideces de ellos. O sea, la rapidez del mayor menos la rapidez del menor. Bueno chicos, ahora pasamos a verificando lo aprendo. Vamos con el problema, ejercicio número 1, nivel básico, que dice dos autos A y B se están moviendo en sentidos opuestos con velocidades constantes v sub A y v sub B. En t igual a 0 se encuentran separados 120 metros. Si los móviles se cruzan después de 10 segundos, calcular después de qué tiempo a partir del encuentro estarán separados 60 metros. Muy bien, entonces hay que plantear el primer caso, cuando los vehículos se encuentran. Al inicio están separados 120 metros, cada uno con sus respectivas velocidades. Este tiempo será pues de 10 segundos, haciendo la ecuación del tiempo de encuentro. En el segundo caso igual, ya sería cuando se estén separando. En este caso va a ser ahora 60 metros de separación. Primero se encontraron y después se separaron.
Ahora considerando el espacio recorrido de en ambos casos que están juntos, ¿no? Entonces, en el primer caso sabemos que 120 metros lo hacen en 10 segundos. Y hay que calcular cuánto será en el segundo caso. Para esto realizamos una regla de 3 simple, simplemente. Entonces, 120 por t es igual a 60 por 10. Para esto nos queda 5, que sería el tiempo, que está medido en segundos. Entonces, la clave es la A, 5 segundos. Seguimos, chicos, ejercicio de nivel intermedio. Ejercicio número 2. Dice, un tren, después de 1 hora de marcha, se detiene 15 minutos y vuelve a ponerse en movimiento con una velocidad igual a los 2/3 de la velocidad anterior, llegando a su destino con un atraso de 20 minutos. Si la detención hubiera sido 25 metros más adelante, el atraso hubiera sido de 19 minutos. ¿Cuál es la velocidad inicial del tren? Vemos que las claves están en metros por minuto. Entonces veamos 3 casos. El primer caso nos identifica un tren que no se detiene y va a recorrer un espacio que sería el mismo de todos, ese sería el destino. Para esto, sin detención, lo tendría que hacer en un tiempo t, en una velocidad que no cambiaría supuestamente v, pero en el problema nos dice que después de 15 minutos el tren se detiene. Para esto ya ha recorrido 1 hora. Entonces, vemos que aquí va a cambiar su rapidez o velocidad con 2/3 de la anterior, pero llegará con un atraso de 20 minutos. Entonces, vemos una suposición. Si la detención hubiera sido 25 metros más adelante, o sea, aquí va a detenerse, el atraso hubiera sido de 19 minutos. Entonces vemos que hasta aquí él no cambió su velocidad, pero aquí él sí cambió su velocidad. Entonces, hacemos la resta respectiva de los siguientes atrasos. Entonces vemos que de 2 y de 3 se deduce que por cambiar la velocidad en 25 metros, los tiempos se diferencian en 1 minuto. Entonces, hacemos la resta de los atrasos. En este caso ya cambió su velocidad, entonces sería esa distancia. Vamos a ver 25 entre 2/3 de v, porque aquí ya cambió su velocidad. Y el atraso justamente va a ser el espacio que se está recorriendo, esos 25 metros. Menos 25 metros también, pero del que no cambió su velocidad sería ¿no? Acá no cambió la velocidad, sería 25 sobre v. Esta resta nos da la diferencia de atrasos, que sería 1 minuto. Entonces, haciendo extremos y medios, tenemos 75 sobre 2v menos 25 sobre v. Es igual a 1. Para que nos dé v igual a 12,5 metros por minuto. Obviamente, la clave sería la C. Pasamos al siguiente ejercicio. Nivel avanzado, ejercicio número 3. Vamos, chicos. Dice, un remero demora un total de 14 horas en ir y regresar hasta un puesto que dista de 84 kilómetros. Si el tiempo que emplea en recorrer 3 kilómetros a favor de la corriente es igual al que emplea en recorrer 2 kilómetros en contra de la corriente, ¿cuál es la velocidad del remero en kilómetros por hora? Bueno, aquí tenemos un pequeño gráfico donde tenemos al bote, tenemos el río y los puestos que distan de 84 kilómetros. Entonces, la velocidad del río de ida será en contra
de la velocidad del bote. O sea, el bote va a ir en contra del río. Y de regreso va a ir a favor del río. Para esto, la velocidad de regreso va a ser igual a la suma de la velocidad del bote más la velocidad del río. Y de ida va a ser igual a la velocidad del bote menos la velocidad del río. Entonces, en el primer dato tenemos que el tiempo de ida y el tiempo de regreso va a ser 14 horas. Y aquí lo tenemos. Para esto, el tiempo de ida va a ser igual a la distancia entre la velocidad de ida más el tiempo de vuelta, que va a ser la distancia, la misma entre la velocidad de regreso, que será igual a 14. Esto sería una primera ecuación, ecuación número 1. Del segundo dato nos dicen que el tiempo que emplea en recorrer, si el tiempo que emplea en recorrer 3 kilómetros a favor de la corriente es igual al tiempo que emplea en recorrer 2 kilómetros en contra de la corriente. Entonces lo tenemos aquí. Para esto tenemos que el tiempo sería la distancia de 3 kilómetros entre la velocidad de ida y sería igual a la distancia 2 kilómetros entre la velocidad de regreso. Para esto hacemos una pequeña ecuación número 2. De 1 y de 2 resolvemos, se tiene que la velocidad de ida será 15 y la velocidad de regreso será 10. Pero la velocidad de ida es la velocidad del bote más la velocidad del río. Y será igual a 15. Y la velocidad de regreso será la velocidad del bote menos la velocidad del río, que será 10. Entonces tenemos que 2 veces la velocidad del bote es igual a 25. Haciendo la suma, pasamos a dividir y la velocidad del bote será de 12,5 kilómetros por hora. Para esto la clave sería la B, 12,5 kilómetros por hora. Muchas gracias, chicos y chicas. Pues